Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Le habla Carlos Rengel de Enfermería PDF. El día de hoy venimos con un nuevo video titulado ¿cuáles son esos fármacos que podemos combinar con otro fármaco? Esta es una de las preguntas que nos han venido haciendo no solo en los comentarios de otros videos que tenemos, sino que también es una de las preguntas frecuentes que tenemos en nuestros cursos virtuales, bien sea de administración de medicamentos, de cálculos de dosis, incluso de farmacología básica. Entonces, si estás interesado en saber cuáles son estos fármacos que podemos combinar con otro fármaco, debes de ver el video completo y te garantizo que te va a servir de mucha ayuda en toda tu carrera profesional. Así es que sin más preámbulo, comencemos. Ok, para comprender cuáles son los fármacos que podemos combinar, debemos de conocer la interacción farmacológica. Pero, ¿qué es la interacción farmacológica? Es cuando un medicamento reacciona con otro medicamento. En este caso, el azul es el fármaco A y el rojo es el fármaco B. Si nosotros tomamos en cuenta que el fármaco A y el fármaco B reacciona de forma positiva, quiere decir que los dos fármacos se apoyan para dar un efecto positivo en el paciente. A este efecto positivo lo llamamos sinergismo. Por ejemplo, yo quiero mejorar el efecto analgésico de un medicamento y puedo agregarle otro medicamento analgésico para que entre ambos hagan un efecto más potencial. Ya esto sería un ejemplo de sinergismo. Ahora, si la reacción del fármaco A más el fármaco B hacen una reacción negativa, estamos hablando de un antagonismo. ¿Pero qué es un antagonismo? Es cuando el fármaco A inhibe el fármaco B o viceversa. Por ejemplo, si nos llega un paciente intoxicado con un medicamento, nosotros podemos agregarle otro fármaco que antagonice o que bloquee los efectos de ese medicamento que está intoxicando al paciente. Esto también lo podemos conocer como un antídoto. Tanto las reacciones de antagonismo como las reacciones de sinergismo son acciones que administramos de manera intencionada. ¿Qué quiere decir esto? Que administramos estos fármacos intencionalmente para lograr un efecto que ya nosotros queremos que actúe en el paciente. Ahora, también nos vamos a encontrar con un grupo de interacciones que son interacciones inesperadas, totalmente diferentes o lo opuesto a la interacción de sinergismo y antagonismo. ¿A qué nos referimos nosotros con las interacciones inesperadas? Las interacciones inesperadas son todas aquellas interacciones de fármaco que cuando administramos un medicamento no podemos saber o no sabemos cuáles son los efectos que va a ocasionar en el paciente. Por ejemplo, si tenemos un paciente que está siendo medicado con una enfermedad de base y nosotros le agregamos otro medicamento, bien sea un antibiótico o un analgésico, esto puede alterar el fármaco con la cual este paciente se está medicando. Esto se ve mucho con pacientes que están consumiendo antihipertensivos, hipoglicémicos y antiepilépticos. Son pacientes que ya han sido medicados previamente. Este fármaco B, que es el rojo, es el fármaco que ya el paciente está consumiendo o que ya ha sido medicado, como el ejemplo de los fármacos antihipertensivos. Ahora, el fármaco A, que en este caso es el fármaco azul, es el fármaco que nosotros le vamos a administrar al paciente, bien sea un antibiótico, un analgésico o cualquier otro fármaco que comúnmente lo vemos o que comúnmente administramos en los servicios de enfermería. Entonces, una vez que nosotros administremos el fármaco A, como ya los dije, bien sea un analgésico o un antibiótico, este nos puede alterar el fármaco B y producir una interacción inesperada, que puede ser de dos tipos. Al administrar el fármaco A, puede hacer un efecto en el fármaco B en niveles muy altos hasta volverlo tóxico. Esto obviamente es malo.
Así como también puede pasar otra situación. Una vez que yo administre el fármaco A, puede hacer una interacción en el fármaco B, que es el fármaco que el paciente está consumiendo por medicación. Pero este fármaco B, en vez de aumentar, puede disminuir los efectos hasta hacerlo subterapéutico. ¿Pero qué es subterapéutico? Que no hace ningún efecto. Entonces, este otro extremo también es malo. Ojo, en estas dos situaciones de los efectos o de las interacciones inesperadas lo hacemos de manera no intencional. Ahora, en estas 4 ocasiones que tenemos, bien sea sinergismo, antagonismo y las reacciones inesperadas que aumenta y disminuye los efectos en los pacientes, vamos a estudiarlo más a profundidad o con mucho más detalle. Pero antes déjame recordarte que si te está gustando este video, debes de suscribirte en nuestro canal de YouTube y activar las campanitas para que YouTube te notifique cada vez que subamos un video nuevo. Recuerda también que puedes comentarnos si tienes alguna duda y con mucho gusto nosotros te lo responderemos por allí mismo, por la caja de comentarios. Ok, entonces continuemos con el sinergismo. En el sinergismo vamos a tener dos tipos clínicamente importantes de sinergismo, que son el sinergismo de potenciación y el sinergismo de facilitación. Perfecto, entonces el sinergismo de potenciación es aquel sinergismo que cuando unimos dos medicamentos de diferentes tipos, en este caso analgésico, buscamos potenciar el efecto analgésico al paciente. Por dar un ejemplo, si administramos diclofenaco, que es un analgésico, y lo combinamos con el paracetamol, que es otro analgésico pero de otro tipo, entonces, ¿qué gano yo con estas dos combinaciones? Cuando le administro el paracetamol, estoy aumentando los efectos analgésicos del diclofenaco. ¿Y esto con qué objetivo? Para mejorar el efecto final, como por ejemplo después de un postquirúrgico. ¿Cuál es la ventaja del sinergismo de potenciación? Que con una dosis mínima de un fármaco, combinándolo con una dosis mínima de otro fármaco, logramos un buen efecto sin necesidad de llevarlos a dosis altas. Por ejemplo, el diclofenaco viene en presentaciones de 50 miligramos y a veces tenemos que administrarle, para que logre el efecto analgésico, tenemos que administrarle hasta 100 miligramos de diclofenaco, al igual que el paracetamol. El paracetamol viene en presentaciones de 500 miligramos, pero en algunas ocasiones no nos funciona muy bien. Ahora, cuando hacemos la combinación de estos dos, el diclofenaco de 50 miligramos más el paracetamol de 500 miligramos, logramos un buen efecto analgésico. Otra ventaja de administrar estos fármacos en concentraciones bajas es que los efectos adversos también van a ser bajos, porque estoy administrando concentraciones bajas de este medicamento. Ahora hablaremos del sinergismo de facilitación. Es cuando asociamos dos fármacos y uno de esos dos fármacos ayuda o facilita el efecto del otro fármaco, como es el caso de la amoxicilina cuando lo asociamos con el ácido clavulánico. El ácido clavulánico no es un antibiótico, pero ¿qué es lo que hace? Facilita el efecto de la amoxicilina. Recordemos que las bacterias se defienden de las penicilinas formando beta-lactamasas. Entonces, ¿qué hace el ácido clavulánico? Bloquea las beta-lactamasas bacterianas y permite que la amoxicilina haga bien su trabajo de bactericida sin ser destruido. Y de esta forma el ácido clavulánico facilita el efecto de la amoxicilina. Ahora, la combinación de los fármacos en sinergismo de facilitación aumenta un poco más los riesgos adversos o los efectos no deseados, como por ejemplo, cuando administramos la amoxicilina con el ácido clavulánico, aumenta el riesgo de diarrea. Por eso es muy importante conocer muy bien los fármacos que vamos a combinar y cuáles son sus efectos adversos, porque en vez de ayudar al paciente lo que vamos a complicarlo. También recordemos que si ponemos en una balanza los efectos adversos que vamos a obtener con la combinación contra los beneficios que vamos a obtener, creo que se justifica la combinación de estos fármacos.
Por esto queremos invitarte a descargar una guía de interacción farmacológica, que encontrarás más de 50 fármacos que puedes combinar y cuáles no puedes combinar. Este es un fragmento de la guía. Como lo puedes apreciar, en el ketoprofeno te aparecerá el fármaco inyectable, de cuántos miligramos es, la acción terapéutica, su indicación, contraindicación, posología, dosis máxima y con cuál solución fisiológica puedes diluir o reconstituir, así como también tienes la interacción farmacológica, como por ejemplo la indicación terapéutica si administramos ketoprofeno con el omeprazol, y también la indicación terapéutica si administramos el mismo ketoprofeno con las vitaminas complejo B12. Entonces, ¿dónde puedes encontrar esta guía? Lo encontrarás en nuestra página web cursosmedicos.site/tienda, donde podrás obtenerlos a un precio simbólico, realmente no es tan caro, donde podrás pagarlo por PayPal. Si no tienes PayPal, puedes comunicarte con nosotros a nuestro WhatsApp, que lo vamos a dejar aquí en la pantalla. También nos puedes escribir en los comentarios: quiero la guía de interacción farmacológica, y por allí nos estaremos comunicando. Ahora hablemos de las reacciones de antagonismo. Estas son reacciones muy importantes. En lo personal me gusta más este tema de antagonismo porque no tiene esos efectos adversos como en el caso de sinergismo, porque podemos complicar al paciente. Pero en este no. En las interacciones de antagonismo lo que hacemos es ayudarlo cuando este paciente está intoxicado, ya que existen fármacos que pueden ocasionar intoxicaciones muy peligrosas, como es el caso del midazolam o el diazepam, incluso hasta el lorazepam. Y otro caso frecuente también podría ser las intoxicaciones por opioides, que suelen ser muy peligrosas. Recordemos que los opioides son analgésicos muy especiales, ya que el uso frecuente de este fármaco puede producir la dependencia de este, y precisamente esta dependencia hace de que el paciente lo consuma con mayor frecuencia, y esto puede producir una toxicidad en el paciente. Por eso es muy importante conocer el antídoto de estos opioides. También tenemos otros grupos muy importantes, como es el anticoagulante, que la toxicidad de estos fármacos nos puede llevar a la muerte. Y otro de los medicamentos que en lo personal considero que es importante que lo veamos en estas interacciones es la insulina, porque la insulina, al administrarse, se administra en una dosis de unidades universales, y a veces lo confundimos con ml, mililitros o centímetros cúbicos, que son dos medidas totalmente diferentes. Entonces, por error solemos administrar insulina de más, y esto ocasiona la intoxicación del paciente. Entonces, estos 4 medicamentos que tengo acá considero que son los más importantes, y otros los más comunes que vemos por intoxicación. Por eso quise mostrarles los medicamentos que antagonizan la toxicidad de estos 4 medicamentos o reduce los efectos tóxicos de estos medicamentos. En el caso del midazolam, tenemos un medicamento que puede reducir los efectos tóxicos, como es el caso del flumazenil o flumacenilo, cualquiera de los dos nombres, en intoxicaciones a pacientes con benzodiazepinas. Ahora, en el caso de los opioides, tenemos un fármaco que nos ayuda a reducir los efectos tóxicos del opioide. En este caso podemos utilizar naloxona. Ahora, con pacientes anticoagulados con warfarina, que la intoxicación de este medicamento produce cuadros graves de hemorragia, y para contrarrestar esto podemos utilizar la vitamina K, que nos puede ayudar con las hemorragias de estos pacientes, también conocido como la fitomenadiona. Ahora, en el caso de la intoxicación por insulina, se recomienda administrar dextrosa al 50%. Esto ayuda a disminuir considerablemente la insulina en el organismo. Otras interacciones importantes que también vamos a ver en este video son las interacciones inesperadas. Recordemos que las reacciones inesperadas son aquellas reacciones que son fármacos que vamos a administrar y su reacción es inconsciente, no lo buscamos. Entonces recordemos que estas reacciones inesperadas las tenemos de dos tipos: cuando administramos el fármaco A y ya el paciente está consumiendo o está siendo medicado con un fármaco en específico, en este caso es el fármaco B, y este fármaco B aumenta considerablemente los efectos de este,
¿Qué los lleva a ser tóxico en el paciente? Existen varios ejemplos de este tipo de interacción inesperada, pero en este caso le voy a colocar dos ejemplos de fármacos que puede ocasionar aumento de estos fármacos. Estos fármacos que voy a mostrar es para evitar administrarlos, ya que puedes intoxicar al paciente que se esté tratando con este fármaco B. Uno de estos ejemplos es cuando administramos eritromicina. Este es un antibiótico macrónido que se administra a pacientes con alergia a las penicilinas, y cuando administramos esta eritromicina a paciente que está siendo tratado con warfarina, aumenta el efecto de coagulación y el paciente va a presentar cuadro de hemorragia. Entonces, ¿qué quiero llegar con esto? Antes de administrarle un medicamento a nuestro paciente, lo ideal sería preguntarle cuál fármaco él está tomando, si él padece de alguna enfermedad o si él se está medicando con cualquier otro fármaco. En el caso de que este paciente se esté medicando con warfarina y sea alérgico a las ampicilinas, no podemos administrarle la eritromicina. ¿Por qué? Porque vamos a agravar a este paciente. Otro de los ejemplos que tenemos acá es otro antibiótico macrónido, que es la claritromicina. Entonces, cuando este antibiótico es combinado con la carbamazepina, puede aumentar considerablemente los efectos de este, hasta llevarlo a ser tóxico en el paciente. Recordemos que la carbamazepina es un medicamento anticonvulsivante y lo puede estar consumiendo algún paciente epiléptico o un paciente con algún tipo de neuralgia. Entonces, si tenemos un paciente con esta patología y queremos administrarle claritromicina o incluso la misma eritromicina, que también produce este efecto, podemos complicar al paciente con una toxicidad de carbamazepina. La otra reacción inesperada que vamos a tener es cuando vamos a administrar un fármaco y el medicamento que el paciente ya está consumiendo va a disminuir los efectos hasta un punto donde no le servirá. Es todo lo contrario a lo que vimos en la parte anterior. ¿Recuerdan? Para este caso tenemos un ejemplo de los suplementos, bien sea de calcio, de aluminio o de hierro, que en este caso no podemos administrarle estos suplementos a un paciente que esté siendo tratado con tetraciclina. Recordemos que la tetraciclina es un antibiótico de amplio espectro y es utilizado normalmente a pacientes que en realidad son tratados para múltiples infecciones. Entonces, no podemos combinar estos suplementos cuando el paciente se está tratando con tetraciclina, porque la tetraciclina va a perder su efecto. Y esto es malo para el paciente porque la bacteria que está intentando eliminar va a tener resistencia a este medicamento. Entonces, eso es malo para el paciente. Otro ejemplo serían los antibióticos de amplio espectro, como es el caso de la misma tetraciclina, la cefalosporina, incluso hasta la clindamicina. Estos antibióticos de amplio espectro no lo podemos administrar cuando un paciente está consumiendo anticonceptivos orales, y si lo vamos a administrar debemos de poner en preaviso al paciente que está consumiendo estos anticonceptivos, porque los efectos de estos anticonceptivos van a disminuir. Entonces, lo recomendable es advertirle al paciente para que busque otros métodos, bien sea de barrera o la abstinencia, mientras se cumple el tratamiento de estos antibióticos. Con esto finalizamos el tema de interacciones farmacológicas. Les recomiendo que descarguen la guía de interacción farmacológica. Recuerden suscribirse, darle like y activar la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subamos un video nuevo. Se despide de ustedes Carlos Rengel y esto es Enfermería PDF.